La salvación es solo para quienes se ajustan a la doctrina de Jehová. La salvación es solo para quienes se ajustan a la doctrina de Jehová. La salvación es solo para quienes se ajustan a la doctrina de Jehová. La salvación es solo para quienes se ajustan a la doctrina de Jehová. La salvación es solo para quienes se ajustan a la doctrina de Jehová. La salvación es solo para quienes se ajustan a la doctrina de Jehová. Feliz y bendecido Shabbat, preciosos Reyes Santos, preciosa familia amada, que han venido a este encuentro de este primer Shabbat del quinto mes bíblico, que venimos gozosos a la presencia del Creador, a celebrarlo, a tener una comunión perfecta con Él, ustedes y nosotros, para adorarlo, para bendecirlo, y que Él en su inmenso amor y misericordia nos revela todo lo que trae reparado para este día de hoy. Le decimos al Padre amado: Abba, Abba, Dios Todopoderoso, ante tu presencia venimos, Señor, a adorarte, venimos, Señor, a glorificar tu nombre, a decirte: Abba, Jehová, tú eres nuestro Dios, tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos mantiene, tú eres el que nos da la vida, Señor, y dispones de ella y nos llenas de la plenitud de todo el esplendor de tu gloria. Tú eres fiel, tú eres santo, tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres majestuoso, tú eres el Dios que mantiene y sostiene todo el universo, que desde un principio has decidido hacer todas las cosas para el bien de los que están en tu presencia, te adoran, te alaban y te bendicen. Contigo, Señor, hacernos uno solo a través de tu Santo Espíritu. Abba Kadosh, donde emana toda fuente de vida, toda santidad, queremos darte gloria y honra en este día. Venir a tu presencia, venir a tu regazo, venir, Señor, a tu diván y a recostarnos en tu pecho y escuchar tu voz, escuchar tu susurro, escuchar, Señor, todo lo que tienes, escuchar tu respiración, escuchar de tu espíritu todo lo que tienes reservado para este día, para disfrutar de toda la revelación que tienes para este día, en este Shabbat, en este día de descanso, en este día de gozo, en este día de júbilo, para retomar, para tener nueva fuerza que tú nos das todas las Shabbat, Señor, en tu presencia, y decirte: Abba, bendito es el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, y en su nombre decirte, Señor, que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Feliz Shabbat Shalom. Feliz Shabbat Shalom. Ha comenzado, hemos entronizado el Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes Santos, comenzamos con la primera lectura de este primer Shabbat del quinto mes bíblico. Es del libro de Sabiduría, capítulos 12, verso 13, y del 16 al 19. Fuera de ti, que te preocupas de todos, no hay otro Dios al que tengas que probarle que no actuaste injustamente. Tu fuerza es el fundamento de tu justicia. Como eres el dueño de todas las cosas, puedes también perdonarlas. Muestras
Tu fuerza a los que ponen en duda tu poder absoluto. Castigas la audacia de los que lo desafían. Pero, aunque seas un Señor poderoso, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha paciencia, porque eres libre de intervenir cuando quieras. Al actuar así, le has mostrado a tu pueblo que el justo debe amar a todos los hombres y has dado a tus hijos esa dulce esperanza de que después del pecado les permites que se arrepientan. Amén. El salmo es el Salmo 86, verso del 5 al 6, del 9 al 10 y del 15 al 16a. Tú, Señor, eres bueno y clemente. 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 Tú eres, Señor, bueno e indulgente, lleno de amor con los que te invocan. Señor, escucha mi plegaria, pon atención a la voz de mis súplicas. Tú, Señor, eres bueno y clemente. 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 Todos los paganos vendrán para adorarte y darán, Señor, gloria a tu nombre, porque eres grande y haces maravilla. Tú solo eres Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. 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 Mas tú, Señor, Dios tierno y compasivo, lento para enojarte, lleno de amor y lealtad, vuélvete a mí y ten piedad de mí. Amén. Tú, Señor, eres bueno y clemente. 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 La segunda lectura es la carta a los Romanos, capítulo 8, versos del 26 al 27. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Amén. Y el Evangelio del día de hoy es del evangelista Mateo, capítulo 13, del verso 24 al 43. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos.
Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa cizaña? Respondió el patrón: Eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿Quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos: el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas del huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús le contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos: la levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al final, toda la masa fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas, de manera que se cumplía lo dicho por el profeta: hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Después, Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obran el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. Amén. Continuamos con la ley espiritual del Evangelio de día de hoy, Mateo capítulo 13, los versos son el 37 al 39. Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Los complemento en Sabiduría, capítulo 12, es el verso 18. Pero aunque seas un Señor poderoso, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha paciencia, porque eres libre de intervenir cuando quieras. En Romanos, capítulo 8, el verso es el 27. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Y el Salmo
El 86, el verso es el 5. Tú eres, Señor, bueno e indulgente, lleno de amor con los que te invocan. Y lo leemos, la ley, los complementos sin referencia de citas bíblicas, dice así. Jesús les dijo, el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Pero, aunque seas un Señor poderoso, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha paciencia, porque eres libre de intervenir cuando quieras. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Tú eres, Señor, bueno e indulgente, lleno de amor con los que te invocan. Y el título de la hermenéutica del día de hoy es La salvación es solo para quienes se ajustan a la doctrina de Jehová. Amén. Comenzamos la introducción de esta hermenéutica del día de hoy. Las pasiones desordenadas mueven a las personas simples, es decir, a los faltos de entendimiento, a convencerse de que sus acciones son del todo justas, porque así lo sienten, como una ley inscrita en los corazones de las multitudes. Se ha asumido el paganismo. Lo asumen como una nueva forma de vivir el cristianismo. Encontramos que está de moda declararse aberrado y al mismo tiempo cristiano, como si el que nos llamó a ser santo, porque Él es santo, de pronto anuló la ley en Cristo y con ello abolió el pecado y acepta con beneplácito que la humanidad se aparte con indiferencia de su palabra de vida, abandonando la senda estrecha para seguir una amplia autopista de la tolerancia hacia la inequidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del verso 22 al 23, nos dice en la Nueva Versión Internacional: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, juntos con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y Gálatas, capítulo 3, verso del 1 al 3, dice: Gálatas torpe, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con las fuerzas humanas. Anular el mensaje de la cruz ha sido la cruzada sistemática que Satán ha empleado a lo largo de los siglos, envaneciendo la mente de las personas para que rechacen la entrega voluntaria sacrificial de sus vidas a los propósitos eternos, a cambio de una vida diluida en apetitos temporales, insaciables, convirtiéndose así mismo en esclavos descartables, en escombros humanos. El padre Abraham fue justificado por su habilidad para obedecer la instrucción de Jehová. Recibió la semilla de la palabra de vida, siendo retenida en su vientre espiritual hasta dar fruto al 100%, que persiste en nuestros días. De igual forma, la serpiente antigua sigue inoculando veneno de iniquidad para hacerles la guerra a los santos, extendiendo la doctrina del error con frutos venenosos que propician la muerte. Números capítulo 14, verso 18 dice: Jehová es paciente y rico en misericordia, soporta la falta y el pecado, pero no deja pasar la falta, porque el pecado de los padres los castiga en los hijos, en los nietos y en los bisnietos. Independientemente
de los esfuerzos de Hasatán por oponerse a la salvación del hombre, los justos de Jehová perseverarán en santidad de la mano del Ruach HaKodesh, aguardando el día de la cosecha de los santos. Jehová en un instante arrasó con las ciudades prósperas de Sodoma y Gomorra, en virtud de la prevalencia de los santos, cuando más experimentaban la paz y la tranquilidad en la prepotencia de sus propias fuerzas. De repente le sobrevino la calamidad para no volver a levantarse. En la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso del 1 al 6, dice: ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cómo será? Sobre esto, hermanos, no necesitan que se les hable, pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche, cuando todos se sientan en paz y en seguridad. Les caerá de repente la catástrofe encima, lo mismo que llegan los dolores de parto a la mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no andan en tinieblas, de modo que ese día no los sorprenderá como hace el ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y el Salmo 37, los versos del 8 al 11 dice: calma tu enojo, renuncia al rencor, no te exasperes, que te haría mal, pues los malvados serán extirpados y tendrán la tierra los que esperan al Señor. Solo un momento y ya no está el impío. Si buscas donde estaba, ya no lo encontrarás. Los humildes heredarán la tierra y será grande su prosperidad. Iniciando con el Evangelio, encontramos una sección con parábolas agrupadas que tienen en común la diferencia de dos doctrinas contrapuestas, cuya intención aparente de ambas es la felicidad del hombre, pero en cuanto fructifican, una produce vida y paz, el trigo, mientras que la otra corrupción y muerte, la cizaña. La distinción del reino de los cielos deja ver que se trata de un gobierno donde se ejecuta solo la voluntad dictaminada por el Rey Supremo, y esta se va extendiendo a medida que fructifica, multiplicando exponencialmente la sementera. En la primera lectura, el libro de la sabiduría nos narra la paciente misericordia de Jehová para ejercer juicio contra los impíos, reduciéndolos gradualmente hasta exterminarlos, demandando en todo momento su arrepentimiento para perdonarles, puesto que no desea que el pecador muera, sino que se convierta y viva. Su proceder es impactante cuanto más se reflexiona en el hecho que no hay nadie que le iguale ni que le supere, y sin embargo tiene cuidado de toda su creación, incluyendo las naciones paganas. En cuanto a la segunda lectura, el apóstol Pablo muestra a los romanos que en Yeshua el Espíritu mismo intercede por las necesidades de los justos ante el poderoso para hallar en Jehová el oportuno auxilio para todas las cosas de acuerdo a su propia voluntad. Dios es soberano y omnisciente. Él sabe todas las cosas desde la eternidad y hasta la eternidad. Nada de lo que nos sucede le sorprende a Él. Debemos confiar siempre en que si Él permite algo en nuestras vidas, sea bueno o sea malo, fácil o difícil, Él nos acompaña y nos ayudará a superar la situación. Finalmente, el Salmo 86 es una oración que refleja el estado de ánimo de una persona que clama a Dios en medio de las dificultades y problemas de la vida. Muestra los temores de la persona que sufre, pero también su gran confianza en el auxilio de Dios.
Al final expresa nuevamente la certeza de que el Señor es un Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y lealtad. En estos reiterados testimonios de confianza se manifiesta una fe intacta y pura porque se abandonan en Jehová. Quédate con nosotros para el estudio de la sana doctrina de Jehová en este Shabbat de delicia. Amén. Comenzamos con el Evangelio tomado del evangelista Mateo, capítulo 13, versos del 24 al 43. Comenzamos con el diagnóstico. En el capítulo 12 observamos las confrontaciones a los cuales es sometido Yeshua. Fariseos critican a Yeshua por permitir a los discípulos coger espigas de trigo en día de descanso. Eso lo vemos del verso 1 al 8. Cuando Yeshua sana a un hombre con una mano paralizada, consultaron contra él para destruirle. Está en el verso 14. Cuando libera a un endemoniado, le acusan de trabajar con el poder de Belcebú. Va del verso 22 al 32. Yeshua les llama una raza de víbora. El verso 34. Y la generación perversa y adúltera en el verso 39. El capítulo 12 forma los cimientos para el capítulo 13, que ofrecen esperanza en medio de tanta maldad. El capítulo 13 comienza con la primera parábola del sembrador, versos del 1 al 9, y su explicación en los versos del 18 al 23, donde se reconoce que parte de la simiente se perderá, pero promete una estupenda cosecha de la semilla que cae en buen terreno. El enfoque no está en la simiente que se pierde, sino en la promesa de la cosecha venidera. Sigue la segunda parábola de la mala hierba entre el trigo, en donde Yeshua utiliza el mismo motivo agrícola, pero trata el mal extendido entre lo bueno en el mundo. Verso 38. La parábola es de guía y de aliento a los discípulos. No necesitamos arrancar la mala hierba, que es el mensaje de la parábola, porque Dios tratará con el mal durante la cosecha, que es la interpretación de la parábola del día de hoy. Iniciemos con la segunda parábola de las 7 que se relatan en este capítulo 13. Mateo, capítulo 13, del 24 al 30, la parábola de la mala hierba entre el trigo. Verso 24. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espiga, apareció también la cizaña. La frase reino de Dios o reino de los cielos no aparece en el Antiguo Testamento, pero Dios sí se presenta como rey. Es el rey de Israel en Números 23, verso 21. En Isaías del 43, capítulo 43, verso 15, es el rey de todo el mundo. En el Salmo 24, en el Salmo 47, verso 8 y el Salmo 103, verso 19, Él reina para siempre. En el Salmo 29, 10, Jehová Dios reina con poder y autoridad sobre su propia creación. El reino de Dios aparece 63 veces en el Nuevo Testamento, mientras que reino de los cielos aparece 33 veces únicamente en el Evangelio de Mateo y no en otra parte de la Biblia. Ahora, el reino de Dios o reino de los cielos, que son términos intercambiables, nos hablan del gobierno absoluto de Jehová, Dios sobre su reino, en el cual ejerce su soberanía. El verso 25 nos dice, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Esto significa que es imposible que la eclesía se aísle del mundo, pero debe aprender a vivir separada de sus costumbres, tradiciones y prácticas pecaminosas, en completa santidad,
porque en el mundo encontramos lo malo mezclado con lo bueno. Veamos cómo dice Juan capítulo 17, versos del 14 al 16. Yo les he dado tu mensaje, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En los versos del 27 al 29 dice: entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa cizaña? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quiere que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. El problema con la cizaña es que difícilmente se reconoce cuando está creciendo junto con el trigo. Aparte tiende a enrollarse alrededor del verdadero trigo, de tal forma que si no se tiene cuidado, puede arrancarse junto con el trigo. No es hasta que el trigo crece que se puede diferenciar de la cizaña. En primer lugar, el trigo produce granos que son utilizados para hacer pan. Pero la cizaña es estéril, solo produce un 10% de granos, que son de color negro, y si se comen tienen un sabor amargo, que provoca náuseas y vómito. Y si se consume en grandes cantidades, produce la muerte, ya que es venenosa. Por tanto, la forma de reconocer la cizaña es porque después de cierto tiempo no da frutos comestibles y los que da son dañinos a la salud. Si nos damos cuenta, esta cizaña representa a hombres malvados que han sido plantados por el diablo con el fin de hacerse pasar por cristianos, y la única forma de reconocerlo es después de cierto tiempo, por sus frutos, sus malas obras que salen a la luz. Estas son personas que nunca se sujetan a ninguna autoridad, menos a las del reino de Dios. Veamos lo que dice el apóstol Pablo al respecto, en 1 Corintios capítulo 5, versos del 9 al 13. En mi carta les decía que no tuvieran trato con la gente de mala conducta. Por supuesto que no me refería a los no cristianos que practican el libertinaje sexual, a los que quieren tener siempre más, a los que se aprovechan de los demás o a los que adoran a los ídolos. De ser así, ustedes tendrían que salir de este mundo. Yo les decía que no tuvieran trato con quienes, llamándose hermanos, se convierten en inmorales, explotadores, adoradores de ídolos, chismosos, borrachos o estafadores. Ni siquiera deben comer con ellos. Yo no tengo por qué juzgar a los que están fuera, pero ¿no son ustedes quienes deben juzgar a los que están dentro? Dejen que Dios juzgue a los que están fuera, pero ustedes saquen al perverso de entre ustedes. En el verso 30 dice: déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardo y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Yeshua nos pide paciencia y fe. Paciencia con aquellos que no alcanzan el estándar y fe de que Dios tratará con ellos llegado el día. Porque, a diferencia de Dios, no podemos conocer los corazones de la gente, y aunque lo ideal sería tener una eclesía pura y santa, Yeshua nos dice que la pureza quedará manifiesta durante la cosecha, en donde habrá separación de buenos y de malos. La separación no la hará el hombre, sino Yeshua. Por eso hay que seguir esparciendo la semilla en todo terreno.
y no desalentarnos, aunque veamos cizaña por todos lados. Nuestro trabajo es extender el reino de Dios y, llegado el tiempo, Él recogerá a los suyos. Si queremos una iglesia santa, lo primero que debemos hacer es orar a Jehová Dios, que nos conceda santa paciencia con aquellos cuyo papel de discípulo tiene fallos. Recordemos que los discípulos a quienes Yeshua dirige la interpretación de esta parábola incluye a Judas, que lo traicionó en Mateo, lo vemos en Mateo capítulo 26, verso 47. Pedro, quien lo niega, lo vemos en Mateo 26, verso 70. Tomás, quien duda, en Juan capítulo 20, verso 25. Y al final, solo Judas se perderá. La paciencia es valiosa en todo tiempo de relaciones. Un esposo hará bien al tener paciencia con su esposa imperfecta y una esposa con su esposo imperfecto. Padres harán bien al tener paciencia con sus hijos imperfectos e hijos con sus padres imperfectos. Gerentes harían bien al tener paciencia con sus empleados imperfectos y empleados con sus jefes imperfectos. Mas esto no quiere decir que esposos, padres y gerentes no deben enseñar y disciplinar a aquellos que están bajo su cobertura. El llamado es al cuidado y cultivo a diario en procura de echar fuera toda rebeldía, enseñando a ser shema de la autoridad legal. No se nos pide tolerar lo intolerable, porque hay momentos cuando es necesario terminar una relación con quien resultó ser cizaña, sino que si tenemos paciencia con los de adentro que están formados en la palabra de Dios, cuanto más con los que están en el mundo. Y repito, esto no implica hacernos eco de sus malas obras, sino de rogar al Padre bueno por su conversión. Además, debemos saber que Mateo incluye una metodología para reprobar pecadores que está dentro del capítulo 18 del 15 al 20, en donde Yeshua encarga a la eclesía a que confronte la maldad cuando se encuentre con ella. Confrontación que comienza a nivel individual, luego con uno o dos testigos, y si eso no resuelve el problema, si el pecador persiste, si se niega a escucharlo, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considérelo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desate en la tierra lo mantendrá desatado el cielo, como lo explica en Mateo capítulo 18, verso del 17 al 18. Pasamos ahora directo a la explicación de la palabra contenida en Mateo 13 del 36 al 43. Verso 36. Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Yeshua entra en la casa, fuera del alcance de la gente. Allí los discípulos le piden que les explique la parábola, igual que había hecho con la parábola del sembrador, mostrando que la comunión íntima trae poder del reino. Es en el lugar secreto donde hay equipamiento para movernos en el mundo en medio de cizaña, y se obtiene revelación para tomar sabias decisiones. En los versos del 37 al 39, que es lo que contiene la ley espiritual, dice: Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Yeshua la interpreta para ellos. El campo es el mundo, en el que el Hijo del Hombre, Yeshua, siembra
a la gente del reino. Por otra parte, el diablo ha sembrado también en el campo a la gente del maligno. En este contexto, la expresión gente de es de uso frecuente en hebreo y en arameo y significa los que pertenecen a. Los judíos tenían la expectativa de que el Mesías se separaría el trigo de la paja y establecería una comunidad pura. Los textos judíos de la época hablan de la esperanza de que el Mesías limpiará a Jerusalén de gentiles, expulsará a los pecadores, reunirá a un pueblo santo y se mostrará intolerante con los malos. En el ministerio de Yeshua no había nada de eso, pero aún así él proclamaba la presencia del reino. Esta expectativa judía era incorrecta porque el bien y el mal van a seguir lado a lado en el mundo. El mal no va a ser extirpado de la humanidad hasta el fin del mundo, hasta el día del juicio. Los sembrados por el maligno se corresponde con lo que dice Mateo capítulo 15, verso de 12 al 14. Poco después los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tus declaraciones? Jesús respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. No les hagan caso. Son ciegos que guían a otro ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. En cuanto a los fariseos y todo el que se opone al reino, no son plantados por el Padre, quien tratará con ellos en el momento apropiado. Si Yeshua no los arrancó, sino que los dejó crecer, lo mismo que debemos hacer sus discípulos. En el verso 40 al 42 dice: vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obran el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. Examinemos en qué se diferencia la gente del reino de la gente del maligno en la parábola. La gente del reino ha sido sembrada por el sembrador Yeshua. Son llamados justos y dice que brillarán como el sol en el reino de su Padre. En cambio, la gente del maligno ha sido sembrada por el enemigo, el diablo. Dice que obrarán el mal y explica su destino. Serán arrojados en el horno ardiente, donde será el llanto y rechinar de dientes. Yeshua deja bien claro que en ese día todos los escándalos y también los que obran el mal serán echados. Veamos la palabra escándalo. Su origen dice en el Strong hebreo 7400, que es raquil. Chismes, chismeando, falsedades, el escándalo. Y en el Strong griego es el 4625 y es escándalon, con S y con K, escándalon. Escándalo, escándalos, tropezadero, un palo para el cebo de una trampa, en general una trampa, una piedra de tropiezo, un delito. En cualquiera de los casos son aquellos que pecan y además causan que otros cometan pecado. Son aquellos que se convierten en un impedimento en el camino a la fe para otras personas, porque le hacen tropezar. Yeshua dice en Mateo 18:6, al que haga caer a uno de estos pequeños,
que creen en mí, mejor les sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar. Y el apóstol Juan afirma en 1 Juan capítulo 2, verso del 10 al 11, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él causas de tropiezo. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en tinieblas y no sabe a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Aunque el trigo y la cizaña crezcan juntos, por un tiempo llegará el momento en que se hará una separación y correrán una suerte bien distinta. Este horno ardiente hace que imaginemos al infierno del griego Gehenna, que viene de la forma hebrea Gebenhinom, es decir, valle del hijo de Hinnom, que quedaba al sur de Jerusalén, que formaba parte de la frontera entre Judá y Benjamín, y allí se arrojaba y quemaba la porquería y los animales muertos de la ciudad, simbolizando el lugar final de castigo de los impíos. En cambio, la descripción del destino del trigo que se recoge en las bodegas del dueño es una imagen de gloria descrita en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 3, que dice: los que tengan el conocimiento brillarán como un cielo resplandeciente, los que hayan guiado a los demás por la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Y en Sabiduría, capítulo 3, verso del 7 al 8, dice: cuando venga Dios a visitarnos, serán luz semejante a la centella que corre por entre las malezas, gobernarán naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor será su rey para siempre. Dice además, los que obran el mal, en donde mal, del Strong griego 92, edikema, es agravio, mal, maldades, un mal, lesión, derivado del prefijo adikia, que significa injusticia, una violación de la justicia, una violación de la ley, y el sufijo ma, una infracción que siempre conlleva la retribución divina. Estos que obran el mal son aquellos que viven inmoralmente, son aquellos a quienes no les importa lo que Yeshua manda, por tanto no aman a Jehová Dios ni al prójimo. Esto se ilustra en Apocalipsis 21, verso 8, que dice así: pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte en el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 15 dice: fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Desde los años 60 se vive en un mundo adiquema, en donde no se obedece la palabra de Dios, aniquilando sus leyes, predicando un evangelio de libertinaje, en donde por gracia se ha dado permiso para ser reincidentes del pecado, y por ello se destruyen personas, familias y comunidades enteras. Yeshua nos avisa que la peor sentencia de Jehová Dios está por venir. Entonces es necesario decidir: ¿serviremos al pecado o a Cristo? ¿A lo impuro o a lo justo? Pero somos libres para escoger a cuál amo serviremos. Ahora les digo, lo que es yo y mi familia serviremos a Jehová Dios, como lo dice Josué 24:15. Preciosos, retomemos los versos 31 al 35, que contienen dos cortas parábolas, que se encuentran entre las parábolas de las malas hierbas y su interpretación. Ambas prometen grandes efectos a causa pequeñas.
No debemos decepcionarnos por pequeños comienzos. No debemos perder la esperanza cuando nuestros esfuerzos parecen inútiles. La tercera parábola, la del grano de mostaza. En los versos del 31 al 32, Jesús les propuso esta parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas de huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Representa el aspecto externo que el reino de los cielos tiene al ser extendido a la vista de todo el mundo, y es que en donde llega el reino de Dios, al principio su inicio es pequeño, todo comienza con algo insignificante y hasta despreciable para los hombres, pero con el tiempo crece y se extiende con toda majestad, a tal punto que muchos encuentran refugio para sus cansadas almas en él. Al estudiar Hechos de los Apóstoles, hemos comprobado cómo esta parábola se cumplió. La eclesía se inició con 120 hombres y mujeres. Lo vemos en Hechos 1, capítulo 15. Rápidamente creció, primero con 3.000 conversiones en Hechos, capítulo 2, verso 41. Luego con 5.000, lo vemos en Hechos, capítulo 4, verso 4, y sigue creciendo hasta los días de hoy. La cuarta parábola de la levadura, que la vemos en el verso 33, Jesús le contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al final, toda la masa fermenta. Muestra el aspecto del crecimiento interno, es decir, el espiritual, que el reino de los cielos tiene en la vida de sus ciudadanos. Se entiende por levadura a toda doctrina que nos influencia, así como la levadura tiene un increíble poder transformador en el pan, a tal punto que apenas se necesita un poco de levadura para combinarlo con 3 medidas de la masa del pan, para que éste se transforme completamente, y así es el poder transformador de la levadura de la doctrina del reino de Dios. Tiene en la vida del hombre, sin Cristo, la vida de los hombres y mujeres es hueca, mala y sin sentido. Sus caminos son torcidos y sus pies van rumbo al infierno. Sin embargo, solo una pequeña levadura del Evangelio basta para transformar todo lo malo en la vida de las personas, proporcionando salvación por ajustarse a la doctrina de Jehová, como lo explica claramente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versos del 8 al 11. Que dice: ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús, el Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios. Veamos ahora el cumplimiento de las Escrituras en los versos 34 al 35. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábola. No le decía nada sin usar parábolas, de manera que se cumplía lo dicho por el profeta: hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que están ocultas desde la creación del mundo. Estos versos se corresponden con el Salmo 78,
que dice: en parábolas voy a abrir mi boca, evocaré los enigmas del pasado, y cuyo autor es Asafat, quien es considerado vidente o profeta, de acuerdo a lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 30. Dice: después el rey Ezequías y los jefes mandaron a los levitas que alabaran a Jehová con las palabras de David y del vidente Asafat. Y ellos cantaron alabanza con alegría, se pusieron de rodillas y se postraron. Continuamos con el pronóstico. 3 cortas parábolas siguen la interpretación de la parábola de las malas hierbas. La quinta parábola, el tesoro en el campo. Mateo capítulo 13, verso 44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. En tiempos de Yeshua era común esconder tesoros debajo de la tierra, ya que no existían lugares seguros para guardar el dinero, y por las invasiones enemigas los bancos se volvían inseguros. Por ello, lo más seguro era enterrar los tesoros. Es de pensar que en esta parábola alguien había escondido un tesoro hacía mucho tiempo y había muerto. Luego alguien más adquirió, ignorando que éste tenía escondido bajo tierra un tesoro, y contrató obreros para trabajar en él. Uno de estos obreros encuentra el tesoro y decide esconderlo para que nadie se dé cuenta. Luego va y vende todo lo que tiene, y a su regreso compra el campo y así adquiere aquel gran tesoro. El hombre se levantó ese día a realizar sus tareas cotidianas. No buscaba un gran tesoro, pero se encontró con él sorpresivamente. La sexta parábola, la perla de gran valor, está en el mismo capítulo 13, del verso 45 al 46. Aquí tiene otra figura del reino de los cielos, un comerciante que busca perla fina. Si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. En tiempos de Yeshua, las perlas eran consideradas una de las cosas más valiosas y codiciadas que se podían poseer. A diferencia de la parábola del tesoro escondido, en esta, el comerciante es el que anda buscando perla fina. Es así como el reino de Dios está compuesto por hombres y mujeres que han cumplido Mateo 19:29. Han dejado casas, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos y propiedades por causa de Yeshua, y gozan de la promesa que recibirá 100 veces más y tendrán por herencia la vida eterna. Yeshua está diciendo que el reino de los cielos es algo de un valor incalculable que supera cualquier otra riqueza material. La riqueza, la quinta y sexta parábola demuestran el creciente gran valor del reino de los cielos, sea que lo encuentres o lo busques. La séptima parábola de la red está en Mateo capítulo 13, del verso 47 al 50, dice: aquí tienen otra figura del reino de los cielos, una red que se ha echado al mar y que recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos, los echan en un canasto y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. En esta parábola, Yeshua dice que en el reino de los cielos hay que esperar el fin del mundo, donde Dios separará a los justos de los injustos, para darle a cada quien la paga según sus obras.
Mientras tanto, convivirán los hijos del reino junto con los hijos de las tinieblas, tal y como lo vimos en la parábola del trigo y la cizaña. El capítulo 13 termina en los versos 54 al 58, cuando se va a Nazaret y la gente de su pueblo natal le rechaza, y dice Yeshua en el verso 57, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y en su propia familia. Continuamos con el control del pronóstico. Estas 7 parábolas nos alientan a desarrollar carácter en medio de un mundo de tinieblas. Yeshua revela a través de ella la realidad de la oposición y la maldad en contra de la extensión del reino de Dios, pero promete la salvación para quienes se ajustan a la doctrina de Jehová. Por tanto, retengamos la enseñanza de cada una de estas parábolas y para ello veamos en la segunda parábola de la mala hierba entre el trigo. Debemos entender que la gente del reino y los del maligno coexisten en este mundo y seguirán haciéndolo hasta el día del juicio. Cada uno recibirá su recompensa y por eso debemos asegurarnos de ser verdaderos trigo y no cizaña, ya que solamente el verdadero trigo heredará la vida eterna. Para ello, comportémonos y filtremos todo por la palabra de vida que nos instruye sobre los frutos de cizaña. En Gálatas, capítulo 5, verso del 19 al 21, dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne, fornicación, impurezas y desvergüenza, culto de los ídolos y hechicerías, odio, ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, lo que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los frutos del trigo, en Gálatas capítulo 5, verso del 22 al 23, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Esta parábola y la séptima de la red tienen un significado semejante en cuanto a su temática, ya que ambas nos hablan del juicio venidero y de cómo Dios separará lo justo de los injustos, cumpliéndose la separación hecha por Jehová Dios en el Génesis capítulo 1, verso 4. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. La tercera parábola, la del grano de mostaza, nos habló del crecimiento externo que se ve en cuanto al incremento de la Iglesia, desde Pentecostés hasta nuestros días, y así como la semilla de mostaza es muy pequeña, pero increíblemente de ella nace un gran árbol que llega a crecer hasta 5 metros de alto, siendo frondoso, y entre sus ramas anidan las aves. Así, cada uno de los cristianos tiene la responsabilidad de extender el reino de Dios en el cumplimiento de la gran comisión, sin detenerse por lo pequeño de su don. Lo importante es ponerlo a producir a favor del reino de Dios. Para ello hay que llenarse del logo y obedecerle, y con el auxilio del Ruach HaKodesh, ser de influencia que transforma atmósfera y a mucha gente para el reino de Jehová. La cuarta parábola de la levadura enseña cómo el evangelio del reino de Dios hace su efecto desde adentro, y así como la levadura hace de la harina un pan
excelente, así la doctrina, la palabra de Jehová transforma al hombre en espíritu, alma y cuerpo, y esta transformación crece hasta dar frutos visibles a los ojos de todo el mundo. Para experimentar esta gloriosa restauración se debe creer en Yeshua HaMashiach y en el poder de la triple bendición de la cruz, que libera, sana y prospera, recordando que creer es obedecer. Por tanto, somos leudados por el reino al obedecer a Yeshua. La quinta parábola, el tesoro en el campo, y la sexta parábola, la perla de gran valor, revelan el gran valor insustituible e invaluable del reino de Dios. Es por ello que estos hombres fueron y vendieron todo lo que tenían para comprar el terreno, y el otro comprar la perla. De esa misma manera, todo converso cristiano debe renunciar a la vida de pecado, despojándose de todo fruto de la carne, aborrecer las costumbres y tradiciones del mundo y portar la armadura de Cristo para resistir las acechanzas del diablo y así heredar el cumplimiento de las promesas de Jehová Dios en esta vida y en la vida eterna. Amén. Preciosos reyes, continuamos con la primera lectura, recordando que es del libro de Sabiduría, capítulo 12, verso 13 y del 16 al 19. Comenzamos con el diagnóstico. En los manuscritos griegos y en la versión latina antigua, Vulgata, Siriaca y Armena, el libro es titulado Sabiduría de Salomón. Y con este título lo designan los padres de los 3 primeros siglos. Pero San Jerónimo y San Agustín advirtieron que la atribución salomónica responde a un artificio literario. Las razones por las que no es Salomón el autor: primero, el libro de la sabiduría fue compuesto en griego y la lengua griega no se difundió en Oriente hasta después de las conquistas de Alejandro Magno. El ambiente filosófico en que se mueve su autor nos lleva también a los siglos que preceden inmediatamente la venida de Cristo. Y tercero, el autor sagrado cita conforme a la versión de la Septuaginta, compuesta en los siglos 3 o 2 al 2 antes de Cristo, siendo Salomón del siglo 9 antes de Cristo, por lo que no pudo ser el autor literario del libro de sabiduría. El libro de sabiduría comprende 3 partes claramente distintas. La primera parte, la justicia es inmortal. Está en Sabiduría capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso 21. Considera la sabiduría después desde el punto de vista moral y pone de relieve los beneficios que percibirán quienes sigan sus enseñanzas y las consecuencias fatales que sufrirán quienes las desechan, exhortando vivamente a todos los mortales a seguir los caminos que ella enseña. La segunda parte es la naturaleza de la sabiduría, que va desde el capítulo 6, verso 22 al 9. Contemplan la sabiduría desde el punto de vista intelectual y habla de su origen, naturaleza y propiedades. La tercera parte, la sabiduría en la historia. Sabiduría, capítulo del 10 al 19. De tipo histórico y práctico. Confirma cuanto ha dicho sobre los efectos de la sabiduría y consecuencias de su ausencia a base de la historia de Israel, en contraste con la de los pueblos egipcios, cananeo y sodomita. Intercala una larga sección sobre la idolatría entre los versos
13 y el 15, los capítulos 13 y 15, en que hace una fina ironía de los ídolos y expone las consecuencias morales a que lleva el culto. A esta tercera parte pertenece el capítulo 12 del día de hoy, que se divide en dos partes. Primero, castigo de los cananeos, que va del verso 1 al 18 del capítulo 12. Y la segunda es la lección que ellos se infieren, que está en el mismo capítulo 12, del verso 19 al 27. Este capítulo dice que el espíritu imperecedero de Jehová está en todo, siendo el motivo por el que corrige de a poco a los pecadores y no los destruye y aniquila, para que, reflexionando con la gracia interna de Dios sobre su pecado, se arrepientan y crean en Él, con una fe acompañada de la enmienda de la vida. Así procedió Dios con los egipcios y luego con los cananeos, quienes eran un pueblo idólatra y de crueldad en sus cultos, que ocupaban la tierra prometida a los hebreos. Jehová aborrecería a los cananeos por sus prácticas idolátricas detestables, brujerías y ritos impíos, al asesinato sin piedad de niños, los banquetes sanguinarios en que se comían la carne humana con la sangre y las entrañas, mientras celebraban sus cultos secretos. Jehová pudo aplastar a estos impíos de cualquier forma y sin embargo mostró moderación, porque eran seres humanos. Los castigó progresivamente, dando oportunidad para que se arrepintieran. Sin embargo, Jehová no ignoró que su interior era perverso y que su maldad era innata, y que no cambiarían porque su raza había sido declarada maldita desde el principio. En Génesis 9:25. Maldito sea Canaán, será esclavo de los esclavos de sus hermanos. En este contexto se desarrolla la porción de la lectura de hoy. El verso 13 dice, comenzamos: fuera de ti, que te preocupas de todos, no hay otro Dios al que tengas que probarle que no actuaste injustamente. Este verso es fundamental porque muestra que Jehová es único Dios. Es así como, primero, es Dios creador de todas las cosas. Lo vemos en Génesis 1:1, en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. Segundo, su ser no depende de la existencia de otros seres, porque Él es por sí mismo. Lo vemos en Éxodo capítulo 3, verso 14, dice, Dios dijo a Moisés, yo soy. Así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Es un Dios único, como lo dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios es Jehová único. E Isaías capítulo 43, verso del 10 al 11 dice así, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y son mi servidor, que he elegido. Sépanlo, pues, y crean en mí, y comprendan que yo soy. Ningún Dios fue formado antes mí, y ningún otro existirá después. Yo soy Jehová, y nadie salva fuera de mí. Amén. De modo que si Jehová aniquila o no naciones, a nadie debe de rendir cuenta. Por eso es risorio cuando gente impía se atreve a calificar a Jehová como Dios castigador. ¿De dónde ha obtenido ese derecho? ¿Puede la creación juzgar al Creador? Es así como el verso 11b aclara, no fue por miedo a alguien que dejaste sin castigo sus crímenes. Y en este verso 12 recalca, no hay otro Dios al que tengas que probarle que no actuaste injustamente.
quedado bien establecido la soberanía de Jehová Dios. En el verso 16 dice: tu fuerza es el fundamento de tu justicia. Como eres el dueño de todas las cosas, puedes también perdonarlas. Jehová Dios es sobre todas las cosas, por ello juzga ceñido a su palabra, siendo uno de los atributos divinos su justicia. Dios jamás condena a quien no lo merece. Hacerlo sería indigno de su poder, que es absoluto y no precisa para salir airoso, cometer injusticia, las cuales por los demás reflejan debilidad y pecado. Existe entre los atributos divinos una especie de compenetración recíproca, en virtud de la cual no puede un atributo hacer lo que contradice al otro. Jehová procede en su divinidad, que es perfecta, santa y conforme con la ley eterna de su palabra, razón de su justicia, como Señor supremo, puede perdonar a todos, pues a nadie tiene que rendir cuenta de sus actos y su justicia no anula su misericordia. En el verso 17 dice: muestras tus fuerzas a los que ponen en duda tu poder absoluto, castiga la audacia de los que lo desafían. Solo en dos clases de personas hace el Señor ostensión de su poder y castiga con dureza: aquellos que no creen en su poder, como el faraón y los egipcios, a quienes, conociendo al Señor, no le temen, como los judíos apóstatas y los paganos, a que alude Pablo en Romanos capítulo 1 del verso 20 al 32. Para los demás, aunque el Señor de la fuerza y la puede aplicar en el momento que le plazca, obra con benignidad y con paciencia, difiriendo el castigo en espera de su conversión. Ahora el verso complementario de la ley espiritual, el verso 18 dice: pero aunque seas un Señor poderoso, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha paciencia, porque eres libre de intervenir cuando quieras. Este verso es la ilustración de la paciencia, misericordia de Jehová Dios para realizar su justo juicio frente al pecado, que en el Strong griego 266 es hamartía, que es pecado, pecados, pecar, un pecado, fracaso, es pérdida, decomiso, por no dar en el blanco. Pecado es errar el tiro, es no cumplir su palabra. El gobierno paciente de Dios queda de manifiesto frente al trato que da a los impíos, reduciéndolos gradualmente hasta exterminarlos, porque espera en todo momento que se arrepientan para perdonarlos, puesto que no desea que el pecador muera, sino que se convierta y viva, como lo dice Ezequiel capítulo 33, verso 11. Les responderás: tan cierto como que soy vivo, palabra de Jehová, que no deseo la muerte del malvado, sino que renuncia a su mala conducta y viva. Dejen el camino que han tomado. ¿Para qué morir, casa de Israel? Pasamos al verso 19. Al actuar así, le has mostrado a tu pueblo que el justo debe amar a todos los hombres, y has dado a tus hijos esa dulce esperanza de que después del pecado le permites que se arrepientan. Jehová, como buen padre, instruye con el ejemplo
y si el castigo merecido contra los egipcios y cananeos fue moderado por su misericordia, entonces los israelitas, su pueblo santo, debían ser buenos con todos los hombres, incluso con sus enemigos, a imitación de Dios, que ama a todos, incluso a los que le han ofendido con los pecados. Es así como mostrarían ser hijos del Padre que está en los cielos, siendo esta la misma razón por la que debemos saber que el perdonar a otro no es optativo. Si somos hijos del Padre bueno, y como en Dios no hay sombra de variación ni contradicción, por tanto, si somos de Cristo, hemos de recordar la enseñanza dada por Yeshua en Mateo 6:12. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Él dejó claro que la oferta de perdón de Dios es inseparable de nuestra disposición a perdonar a los demás. Ahora, el perdón de pecado debe ir acompañado de arrepentimiento, puesto que el camino de muerte, aunque lento por misericordia, es seguro para quienes en su obstinación recalcitrante decidan seguir pecando. Pasamos al pronóstico. Veamos las enseñanzas de los versos finales de este capítulo. Hay una gran diferencia entre el castigo de Dios a los israelitas y a los otros pueblos. Con los enemigos de tus hijos, aquí representados por los cananeos, dignos de muerte, actúa Jehová con moderación e indulgencia para darles tiempo y oportunidad para que se conviertan. También, pero con tus hijos, Dios es el Padre que amonesta y corrige a sus hijos y actúa con más miramiento, ya que estaba ligado a sus antepasados por juramento, alianza y tantas otras bellas promesas. Y Dios cumple sus pactos. Por ello, lo más valioso es tenerlo por Padre. Por ello decimos, como el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, verso 6, que dice: pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Y hay un solo Señor, Cristo Jesús, todo depende de Él y de Él dependemos nosotros. Hay una postura ante el hecho de juzgar y ser juzgado. Como instrumentos de Dios se debe pensar en la bondad de Dios cuando toque ser jueces, de manera de actuar siempre con misericordia, obedeciendo lo que, como dice Lucas capítulo 6, verso 36, sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Hay que confiar en la misericordia de Dios cuando nos toque ser juzgados, recordando que no nos trata según nuestras obras y que abogado tenemos a Yeshua, nuestro coelgodor. Recordemos siempre que esta gracia no nos da licencia para pecar. El castigo de la idolatría es ejecutado por medio de los ídolos abominables. Primero, una leve advertencia, y si no comprenden esos benignos reproches, experimentarán el juicio de Dios y en medio del sufrimiento se indignan contra sus ídolos que ahora son instrumentos de sus castigos. Entonces descubrieron y reconocieron como Dios al que antes se negaban al ver, logrando la conversión. Pasamos al control del pronóstico. El proceder de Jehová es impactante al meditar en el hecho que no hay nadie que se iguale a él, ni que lo supere, y sin embargo tiene cuidado de toda su creación, incluyendo las naciones paganas, en espera
que se ajusten a su doctrina, vivan y se salven. Además, queda demostrada su paciencia, gobierno en la salvación dada a la humanidad a través de creer en su Hijo Yeshua HaMashiach y accesar a la nueva alianza, naciendo de nuevo para ser dóciles a sus mandatos. Nadie como tú, Padre Jehová, solo tú eres bueno. La forma de actuar de Jehová Dios muestra que hasta con los malvados idólatras enemigos de sus hijos, Él les da tiempo y oportunidad para que le descubran y reconozcan como su único Dios y obedeciéndolo se salven. Ahora que ellos no obedezcan, ya no depende de Dios. Recordemos al apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 2, verso 17. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Continuamos con la segunda lectura. Recordemos que es de la carta a los Romanos, capítulo 8, versos del 26 al 27. Iniciamos con el diagnóstico. Este capítulo de Romanos 8 presenta una serie de verdades fundamentales acerca de la relación entre Dios y sus hijos, y cómo el Ruach HaKodesh les ayuda en medio de sus debilidades. El apóstol Pablo utiliza la palabra espíritu refiriéndose al espíritu de Jehová, el Ruach HaKodesh, que habita en los que obedecen a Jehová Dios. El verso 26 dice: somos débiles, pero el espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. En primer lugar, Pablo reconoce la naturaleza limitada y frágil de la condición humana cuando dice somos débiles. Es por ello que en nuestra fuerza hay circunstancias que pueden parecer difíciles de superar y no sabemos exactamente cómo manejarlos, pero es allí que el Espíritu viene en nuestra ayuda y obra. Nos revela que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 dice: el Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si Dios es nuestro Padre, ¿a qué temer? Nos enseña Juan capítulo 14, verso 26. Dice: en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Gravitamos en las promesas del Padre y no en las circunstancias que enfrentamos. Nos protege. Juan capítulo 16, verso 7 dice: pero es verdad lo que les digo, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Tenemos el resguardo y seguro del reino de Dios. Dice, nos hace consciente del pecado, como lo dice Gálatas capítulo 5, verso 16. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne, porque el Espíritu por el Espíritu ya no somos carnales, sino espirituales, distinguiendo lo bueno de lo malo. Continúa el verso: no sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. En nuestra oración muchas veces sabemos exactamente lo que queremos decir y lo que pedimos a Dios. Confiados, esperamos en Él. Otras veces estamos tan agobiados que solo podemos orar diciendo Abba, Abba, Abba. Es aquí donde podemos confiar en que el Ruach HaKodesh nos ayuda y nos guía en medio de nuestras debilidades y que nuestras oraciones son más efectivas debido a su presencia y ayuda. El Espíritu Santo
que está en nosotros nos ayuda a orar según la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios de una manera que va más allá de nuestras palabras, para presentar nuestras necesidades tal y como Dios las conoce. Esto es una bendición, ya que nos permite orar desde el corazón libremente y con toda confianza en presencia del Padre. Además, si Dios contestara las oraciones de todos tal como se pide, el resultado sería un desastre. Al pasar nuestras oraciones por el filtro del Espíritu, Dios nos libra de ese desastre. En el verso 27, que es el complemento de la ley espiritual del día de hoy, dice: y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. En medio de la oración, el Espíritu nos lleva a un nivel más profundo de relación con Dios y nos guía a hacer oraciones efectivas y en línea con su voluntad, de tal manera que no llegamos mandando a Dios, sino que abandonándonos en Él, le podemos decir: Padre bueno, tú conoces mis necesidades, pues tú conoces todo mi ser. Hoy me presento ante tu presencia como tu hijo, y mi deseo es que obres a favor de mí, haciendo tu voluntad. Esta es la oración de uno que se ajusta solo a la doctrina de Jehová, porque le conoce y por ello el Espíritu de Dios intercede a su favor y obtiene favor, gracia y salvación oportuna en medio de cualquier circunstancia. Es uno que se humilla ante su Creador y por ello tiene acceso al nivel gloria en donde hay manifestación de milagros. Es vivir el cielo en la tierra. Pasamos al pronóstico. En los versos del 28 al 30 muestra su proyecto de amor para con nosotros, en donde Dios dispone todas las cosas para el bien de los que aman, a quien Él ha escogido y ha llamado. Es necesario antes que nada aclarar que esta promesa únicamente para los que aman a Dios. ¿Y quiénes aman a Dios verdaderamente? Los que se entregan al sacrificio y por ello le obedecen por encima de sus propios deseos y placeres, viven ajustados a la doctrina de Jehová. En estos, Jehová Dios actuará conforme a lo que necesita para su edificación, para su formación y su bienestar. Es estar bajo su shalom. Luego, nos promovidos a subir a mayores niveles de poder espiritual. Ser imagen y semejanza de su Hijo. Ser elegidos y llamados para hacernos justos y santos. Y a los que hizo justos y santos les da la gloria. Estos niveles de poder se logran por una mayor comunión con el Padre Jehová. Es así como a mayor oración con Dios es mayor la gloria. En los versos del 31 al 34 dice: ¿qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si ni siquiera se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos va a dar con Él todo lo demás? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios mismo los declara justos. ¿Quién los condenará? ¿Acaso será Cristo, el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? Aquí el apóstol Pablo expresa la necesidad de que todo lo que sabemos y conocemos de
del nuevo pacto de Dios en Yeshua, lo internalicemos y creamos y apliquemos en nuestras vidas. Veamos el verso del 35 al 39. Habla que nada nos puede separar del amor de Dios y que en medio de las persecuciones saldremos vencedores gracias a quien nos amó, Jehová Dios. Este es el nivel gloria, en donde sabemos que caminamos en el propósito de Dios y el principal enemigo dejó de ser solo la carne, porque ahora lo son mundo, carne y demonio. Es saber que poner a Jehová Dios en primer lugar es vivir ajustado a su doctrina y a las obras que hacemos son de propósito de salvación eterna. Pasamos entonces al control del pronóstico. En lugar de permitir que nuestras luchas y problemas nos abrumen, debemos pedir al Ruach HaKodesh que nos guíe y nos dé la sabiduría, amor, poder y dominio propio que necesitamos para enfrentar cualquier circunstancia, con la certeza que la comunión con Dios nos ha otorgado poder para vencerlas y entrar en su descanso. Para ello debemos entender que si mayor es la humillación, la obediencia y la sumisión al Creador, mayor es la gloria. Pero hay requisitos. Conocer para imitar, que lo explica claramente el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso del 4 al 5. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conocemos que estamos en él. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Toda la humanidad es convocada para hacerse uno con Jehová Dios, pero no todos son escogidos por no conocerle, obedecerle y seguirle. En imitación del ejemplo de Yeshua. Y ahora, sin excusa posible, porque está disponible el Ruach HaKodesh, que consigue para los santos lo que es de Dios, su gloria, confirmándose así que la salvación es oro para quienes se ajustan a la doctrina de Jehová en obediencia. Este es un recordatorio poderoso de que no estamos solo en el mundo y que podemos confiar en el amor, auxilio y la presencia cada día de Dios en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu en nosotros. Amén. Finalizamos con el Salmo, es el Salmo 86. Recordemos que son de los versos del 5 al 6, del 9 al 10 y del 15 al 16. El título, Oración en tiempos de aflicción. Tenemos aquí uno de los 5 salmos titulados Tefilás u oración Tefilás. Es una oración que implica unión, o mejor dicho, reunión con la fuente legal. Este es el único salmo en el libro 3 de Salmos que dice de David, si no fue escrito por David, fue dedicado a David, y usa muchos lenguajes de salmos de David escritos, que David escribió. Oración por auxilio es el verso del 1 al 7. El salmista empieza con un clamor, escúchame. En los salmos, los salmistas siempre están seguros de que Dios escucha. Qué privilegio es la oración. Y en Yeshua se tiene acceso directo al Padre Jehová.
En el verso 5, complementario de la ley espiritual del día de hoy, dice, tú eres, Señor, bueno e indulgente, lleno de amor con los que te invocan. Con los que buscan a Jehová Dios, Él manifiesta tres cualidades. Primero, Dios es bueno, porque siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto, justo y verdad, su palabra. Segundo, Dios es indulgente, porque es inclinado a perdonar. Y tercero, Dios es lleno de amor, porque es sacrificial, es yo daré, y su máxima expresión está en Juan 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por ello, el salmista se siente con derecho a procurarse la protección del que es el centro de su vida espiritual. En el verso 6 dice, Señor, escucha mi plegaria, pon atención a la voz de mi súplica. La humildad es una de las virtudes que debemos cultivar como cristianos. En este verso vemos a David humillándose ante Dios y reconociendo que necesita de ser escuchado, que necesita ayuda. Debemos seguir su ejemplo y buscar a Jehová en el lugar secreto, pidiendo ser escuchado con un corazón sincero y humilde en medio de las circunstancias. Del verso 8 al 10, adoración al Dios de la gloria. El verso 9 dice, todos los paganos vendrán para adorarte y darán, Señor, gloria a tu nombre, porque eres grande y haces maravilla. Tú solo eres Dios. Presenta una visión misionera. Las obras grandes que Dios hace glorifican su nombre. Y el salmista desea que todas las naciones adoren a Dios. En el verso 10 indica el salmista creía en un solo Dios. Cuando estemos en oración pidiendo auxilio, puede haber dos tipos de dudas. Primero, si Dios puede, este verso 10 nos dice que Dios es grande y hace maravilla. Por tanto, sí puede. Si Dios está dispuesto, la respuesta en el verso 7. A ti clamo en el día de mi angustia y tú me respondes. Dios atiende el clamor de un alma humilde. Del verso 11 al 13 es la súplica en medio de la alabanza. El salmista quiere la dirección de Dios, caminar en la palabra de Dios, en su hábito y en su estilo de vida que hay que desarrollar. Del verso 14 al 17 es la confianza en un Dios compasivo. Dice, mas tú, Señor, Dios tierno y compasivo, lento para enojarte, lleno de amor y lealtad. Los creyentes tenemos que reconocer que hay enemigos de Dios. El peligro es real, pero a pesar de más problemas, el salmista expresa su fe y usa las palabras del Éxodo 34, verso 6b. El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad. En el verso 16, vuélvete a mí y ten piedad de mí. El salmista se acerca a Dios con la seguridad de que su amor y su compasión se extenderán hacia él. Esta es una muestra clara de la dependencia que tenemos del Creador y la confianza que podemos tener en Él. Hacer 4 peticiones y en la porción de hoy solo cita 2 de ellas. Vuélvete a mí, ponme atención, ten piedad de mí. Recibe mis obras de piedad, es decir, yo cumplo tu palabra y por mis obras ten piedad, escúchame y sálvame. Amén. Llegamos, preciosos Reyes Santos, a la conclusión. Es un grave error pensar
que solo con el hecho de recitar la confesión de fe de Romanos, capítulo 10, verso del 9 al 10, ya se es salvo. O por traer a memoria Juan, capítulo 3, verso 16, que Dios entregó a Yeshua, su Hijo único, para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y listo, ya soy salvo. Y peor aún, tener la convicción de que una vez salvo, siempre estaré salvo y por ello soy libre para hacer lo que quiero. Este es el engaño perfecto del enemigo por el cual ha regalado boletos durante generaciones al horno ardiente, donde no habrá más que llanto y rechinar de dientes, cuando se cumpla el fin del mundo y se dé la separación de la gente del reino de Dios, el trigo, y la gente del maligno, la cizaña. La palabra de Dios es clara en enseñar que solo aquellos que hagan la voluntad del Padre Jehová podrán entrar en el reino de los cielos. Y es que Yeshua nos ha reconciliado con el Padre, pagando con su sangre la deuda por nuestros pecados. Y una vez libres de toda culpa, debemos iniciar una vida nueva, dejando de pecar para hacer la voluntad del Padre bueno, Jehová Dios, como lo hizo su Hijo, lo que implica que debemos poner en práctica toda su palabra, siempre y en cualquier situación, porque la salvación es solo para quienes se ajustan a la doctrina de Jehová en imitación de Yeshua HaMashiach. Solo hay victoria en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén. Preciosos reyes amados, y en este día perfecto, en este Shabbat que el Padre de la Gloria nos ha regalado, yo quiero orar por todo y cada uno de los diezmadores, de los colaboradores de este ministerio, y poner ante el Padre todas y cada una de sus obras de piedad que han venido confiados de que Él es el Dios de la vida que cumple todas y cada una de sus promesas. Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en este día te quiero adorar, darte gracias, gloria y honra por la vida de todos y cada uno de estos hijos tuyos que han venido alegremente a traer, Señor, sus diezmos, sus ofrendas al ministerio mosquetero de Jehová, para que tu palabra sea extendida, para que tu palabra sea llevada, para que tu palabra sea mostrada al mundo entero, Padre Santo, y eres tú que los llenas de todo tu favor, que los llenas de toda tu gracia, que los llenas de todo tu amor, que los llenas de toda tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Señor, tú eres el que mantienes y sostienes todos sus matrimonios, todas sus familia, todos sus empleos. Tú eres el que los llenas de tu favor y su gracia. Tú eres el que los promueve, tú eres el que los sostiene, tú eres el que los sustenta, tú eres el que los llena de la triple bendición de la cruz, que los sana, los libera y los prospera en todo su cuerpo, alma y espíritu, y en todas las necesidades. Padre amado, tú eres el que los suple, tú eres el que le llena sus lacenas, tú eres el que los viste, tú eres el que los calza, tú eres el que cumple todas y cada una de tus promesas. Tú eres Abba, tú eres papá, tú eres la fuente de provisión íntegra para todos y cada uno de tus hijos. Y te pido, Señor, por cada uno de ellos que han venido alegremente ante tu presencia a traer gozoso de lo que tú le has dado, de lo que tú le has proveído, y han venido trayéndolo alegremente. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, de quien soy y sirvo. Amén, amén y amén. Preciosos reyes amados, hemos llegado al final de esta hermenéutica del día de hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte en el canal si todavía no lo has hecho. Recuerda darle a la campanita y poner el comentario del minuto que más te impactó y compartir con todos tus contactos. Bendecido día de victoria. Amén. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios.
vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Que lo digan las mujeres, Yo vine a alabar a Dios. más fuerte que no se oye, Yo vine a alabar a Dios. que se escuche allá en el cielo. Yo vine a alabar a Dios. Si vinieron, si vinieron, si vinieron a alabar a Dios. Si vinieron, si vinieron, si vinieron a alabar a Dios. Que lo digan los varones, Yo vine a alabar a Dios. más fuerte que no se oye, Yo vine a alabar a Dios. que se escuche allá en el cielo. Yo vine a alabar a Dios. Si vinieron, si vinieron, si vinieron a alabar a Dios. Si vinieron, si vinieron, si vinieron a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios.